Licenciado y doctor en Derecho cum laude por la Universidad Castilla-La Mancha, profesor titular en la Facultad de Derecho de Albacete desde octubre de 1999 y decano de la Facultad de Derecho de Albacete en la actualidad. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, autor de numerosísimas publicaciones y actualmente está trabajando en el tema de delitos de terrorismo y su financiación. Sin más, le cedo la palabra y bienvenido. Muchas gracias. Bon dia a tothom. Es para mí un placer estar esta mañana aquí en esta maravillosa ciudad a la que llevo en mi corazón desde hace muchos años, casi 20 años. Además, participando con este elenco de profesores, de especialistas en materia de blanqueo. En estas jornadas, ¿no?, a las que me ha invitado el Consejo General de la Abogacía Española, y, por lo tanto, quiero felicitar a la organización, al Consejo, como también al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, pues el que me haya invitado. Mil gracias a Cristina Ordinas, que es la que ha llevado, creo que, todo el peso de esta organización. Enhorabuena, todos sabemos lo difícil, el tiempo y el esfuerzo que conlleva realizar una jornada como esta, ¿no?, la de ayer por la tarde y luego hoy a lo largo de todo el día. Muchísimas gracias. Y bueno, pues un poco me voy a apartar de todo lo que se está hablando a lo largo de estas jornadas, ¿no?, que se centran, por supuesto, y organizándolo el Consejo General de la Abogacía, pues con relación al abogado. Si estoy aquí posiblemente sea pues porque, en efecto, el tema del blanqueo, yo publiqué un artículo, un librito en el año 98 sobre medidas internacionales en materia de blanqueo. En aquel momento solo había un artículo del profesor Díaz Ripollés, que es catedrático en Málaga, y la verdad es que nunca hubiera imaginado que el tema del blanqueo estuviera y fuera de interés, de tanto interés académico, y que forme parte de las agendas políticas de los estados, de los organismos internacionales, ¿no? El interés existe, es decir, yo he estado hace 2 semanas en Lima, como decía antes en las preguntas, este verano también participando en unas jornadas en Santiago y en un curso de especialista en materia de blanqueo. Es un tema que con el paso de los años no ha perdido interés, y yo creo que vamos a seguir hablando durante muchos años más también del blanqueo. ¿Y por qué no deja de ser un tema actual? Pues evidentemente por la propia existencia de los delitos. Mientras que existan delitos desde los que se obtengan bienes, ganancias, que luego van a blanquearse, pues hablaremos de blanqueo. Mientras que el blanqueo de dinero esté conectado con otros delitos, estafa, tráfico de drogas, corrupción urbanística, un largo etcétera, seguiremos hablando de blanqueo. Y más aún, en un mundo como el nuestro, con la globalización económica y financiera y, por supuesto, con el desarrollo de las nuevas tecnologías e Internet. Se habla tanto de tecnologías de la información y comunicación como de nuevas tecnologías, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Si hoy día tuviéramos que elaborar un listado de nuevas tecnologías, seguramente no incluiríamos los ordenadores personales, ¿no? En su momento es una tecnología de la información, pero no la calificaríamos de nuevas. A pesar de ello, se utilizan como sinónimos, ¿no? Y no tanto hablar de nuevas tecnologías, porque corremos el riesgo de decir, oye, esto es nuevo, y que esta noche ya no lo sea, ¿no?, sea algo antiguo y por tanto desfasado. Cuando se habla de las tecnologías de la información y comunicación, estamos haciendo referencia a desarrollos de tipo tecnológico en lo que se refiere a procesos y diseño, que se centran fundamentalmente en la comunicación y el intercambio de información. No solo las tecnologías se refieren al ámbito de la comunicación y de la información, sino también en el vídeo, con relación al vídeo, y la informática. Hoy día estas tecnologías ocupan un lugar importantísimo en nuestras vidas. La información se puede almacenar, la podemos transmitir con una enorme rapidez, se puede conservar, etcétera. Y, como digo, está revolucionando nuestra manera de vivir, y está produciendo cambios desde el punto de vista económico, financiero, social, político, jurídico.
como decía, la información se convierte, se almacena, se transmite con una gran rapidez y está afectando la manera en la que interactuamos con los demás. Cómo interactuamos los individuos, cómo interactuamos, que es también el futuro, los individuos con las máquinas, y nuestra relación también está cambiando, nuestra relación con las empresas y con la administración. Ante este gran desarrollo, pues claro, se está creando un caldo de cultivo muy interesante y las empresas no han estado al margen. Han tomado en cuenta cuáles eran las necesidades de los consumidores y, sobre todo, a partir de los años 90 se han empezado a desarrollar pues, nuevos métodos de pago con el fin de atender a esas necesidades de los clientes, tanto de aquellos bancarizados como los que no están bancarizados. Aquellos sujetos, por ejemplo, individuos que tienen una mala calificación crediticia o que viven en zonas geográficas con escasa oferta bancaria. Aparecen entonces métodos como las tarjetas de prepago, el pago a través del teléfono móvil, los servicios de pago por Internet, las monedas virtuales. El avance que se está produciendo con relación a los métodos de pago es una extensión cada vez mayor. Poco a poco se va desplazando el dinero con pago en efectivo y el uso de tarjetas de crédito a favor de nuevos métodos de pago. Incluso los bancos han estado muy atentos a esta importante revolución tecnológica y hoy día seguramente todos los que estamos aquí, o en una gran parte, ya tenemos una aplicación con nuestro banco habitual en el que podemos tener acceso a esa aplicación para obtener información bancaria acerca de los últimos movimientos que se han producido en nuestra cuenta. Podemos utilizar esa aplicación como banca móvil para realizar transferencias, para solicitar un crédito, etcétera. Y además puede servir también como monedero móvil para usar el valor como pago, como método de pago en muchos establecimientos. Incluso pues ya nos facilitan pequeñas tarjetitas, ya ni siquiera tenemos que abrir nuestro ordenador, basta pasarlo por un lector y inmediatamente ese pago se produce. Claro, todos estos servicios se han venido caracterizando por el anonimato, la gran rapidez, por la agilidad con la que se puede realizar cualquier tipo de operación y también está creando pues, ese caldo de cultivo pues, para que aparezcan y que se puedan cometer hechos delictivos. Por ejemplo, operaciones propias de blanqueo, con lo cual se está dificultando mucho, o se dificultaba con creces, la persecución y la investigación y la persecución de los delitos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el legislador, ¿no? ¿Cómo debía actuar? Bueno, pues parece que hay que reclamarle una adaptación continua a una actualización continuada en el tiempo, en desarrollo de la normativa, tanto de la normativa penal como de la normativa preventiva, para preservar la confianza en el sistema financiero y en el sistema de pagos. Las tarjetas de prepago surgen en los años 90. Estas tarjetas prepago, que surgen como alternativa al dinero en efectivo y a las tarjetas de crédito, han aumentado exponencialmente su uso porque garantizaban el anonimato del cliente y porque no están asociadas a ninguna cuenta bancaria. El grado de funcionalidad que tienen las tarjetas prepago depende si son de ciclo cerrado o de ciclo abierto. Por lo que se refiere a las tarjetas prepagado de ciclo cerrado, pues las conocemos, ¿no? Son, por ejemplo, las tarjetas regalo que tenemos de algunos establecimientos, grandes establecimientos, tarjetas prepago de ciclo cerrado que, como digo, tienen una funcionalidad muy pequeña porque está limitada para la adquisición de bienes y servicios dentro de un establecimiento, una gama muy concreta, por ejemplo, una tarjeta de transporte. A pesar de eso, bueno, pues y el carácter que tienen de anónimo y el control que existe en principio con las de ciclo cerrado, pues porque no permiten extraer dinero de un cajero automático, no se pueden recargar, pues no han sido objeto de interés, ¿no? Desde el punto de vista criminológico. No ocurre lo mismo con las tarjetas prepagado de ciclo abierto. Estas sí que preocupan a las autoridades
porque tienen una gran funcionalidad, pueden ser recargables, se pueden utilizar en todo tipo de establecimientos, tanto físicos como en establecimientos en línea que tienen páginas web, porque no existe límite de valor, porque permiten algunas de ellas también extraer dinero de cajeros automáticos. Aquí el riesgo es mayor. Pero, no obstante, no hay que olvidar que estas tarjetas prepagado de ciclo abierto presentan un enorme interés porque los estados, gracias a estas tarjetas, pues han llevado y llevan a cabo importantes políticas sociales y porque permiten la inclusión financiera, social y financiera de esos individuos a los que antes hacía referencia, ¿no? De esos individuos no bancarizados. Como quiera que no están involucradas instituciones financieras, pues en buena parte estas sí que, sobre todo aquellas que permiten retirar efectivo, pues sí que han ofrecido enormes oportunidades y ofrecen para cometer hechos ilícitos, como el blanqueo. Lo mismo ocurre con el pago a través del teléfono móvil. En los últimos estudios acerca de la actitud de los españoles, ¿no?, a la hora de consumir productos, en el año 2016, más del 33% de las compras que se realizan a través de Internet han utilizado como método de pago un teléfono móvil. A través también del teléfono móvil se pueden realizar pagos y, como tal, están en el punto de mira. Lo cierto es que, con el paso del tiempo y dadas lo estricto de las medidas preventivas, en la medida en que tarde o temprano va a intervenir una entidad bancaria, los riesgos van disminuyendo. Con relación a las monedas virtuales, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de un presente, y es cierto que en la actualidad están en el punto de mira, ¿no?, de todos, porque, como digo, pues se calculan que en torno a más de 1.000 monedas en la actualidad existen, y a lo mejor estoy diciendo 1.000 y hay 2.000, ¿no? Pero se calcula que en torno a unas 1.000 monedas virtuales están en este momento en circulación. De todas ellas, la más conocida es el Bitcoin, que, como digo, está en el punto de mira, es objeto de interés por parte de las autoridades, también por la academia, ¿no?, porque permite realizar transacciones, operaciones, transmisión de valor de persona a persona, sin que en ningún caso esté involucrada una autoridad central, no existe ningún Estado detrás que lo respalde. El valor no depende de una determinada moneda de curso legal, sino que el valor de esa moneda virtual va a depender de la oferta y de la demanda. Su mayor atractivo, como seguramente ya saben, reside en su protocolo, que es el blockchain, ¿no? Esto significa, o lo que supone, es un código alfanumérico único que, como digo, permite transferirse el valor de persona a persona, y todo ello estará incluido en una gran base de datos de carácter digital, actualizada, pública, con lo que se intenta eliminar la posibilidad de doble gasto. A través de esto podemos saber algunos detalles, por ejemplo, que ha tenido lugar una transacción, sin embargo, se desconocen quiénes han sido los participantes. Claro que las monedas virtuales, como he dicho, están en el punto de mira y han sido objeto de fines legítimos, se han utilizado pues, para cometer hechos delictivos. Se dice que en Internet existen 5 niveles. La mayoría de nosotros navegamos en los 2 primeros y parte del tercero. Por debajo de esos niveles, el cuarto, el quinto, es la Deep Web, es la parte más profunda, y ahí se sabe que pues, campan a sus anchas pues, todo tipo de delincuencia y de delitos, ¿no? Existe esa idea difundida del uso ilegítimo de las monedas virtuales y posiblemente todo esto ha venido promovido por los medios de comunicación. Seguramente, claro que hay casos, ¿no?, y sobre todo casos resonantes como Silk Road. Se trataba de un mercado que intermediaba en transacciones de carácter delictivo. A través de ese proveedor se ponían en contacto varios participantes, uno que ofrecía servicios, otro o productos ilícitos y otro que quería adquirirlos.
se empleaba para garantizar ese anonimato como moneda, la única moneda que se permitiera el Bitcoin, y además todo o cualquier operación estaba totalmente encriptada a través usando la red Tor, la de Onion Router, con lo cual se garantizaba el completo anonimato. Silk Road lo que hacía, como he dicho, poner en contacto a los participantes, a quien quería transferir o transmitir un valor, prestar un servicio. Se depositaba los bitcoins en una cuenta que era gestionada por Silk Road, y una vez que finalizaba la transacción se cobraba la correspondiente comisión y se finalizaba y se transmitía el dinero al oferente. En el caso de Liberty Reserve era algo parecido, también era como un mercadillo, ¿no?, de delincuencia, de delitos. En este caso no se utilizaba como moneda virtual el Bitcoin, sino el dólar Liberty, otra moneda virtual. Se realizaban negocios ilícitos, por supuesto, y bueno, se amparaban en que ellos sí que pedían identificación a los participantes, pero bueno, cuando se despachó todo, los nombres que aparecían era algo así, pues hacker ruso o narco Colombia, ¿no? Y no llevaban, es decir, sin ningún problema, ¿no? El tema es que en Liberty Reserve los proveedores no verificaban la identidad de los participantes. Más aún, diríamos que bien es cierto que cada vez sabemos más del funcionamiento de la moneda virtual, del Bitcoin, que existe un gran anonimato y que se ha utilizado y se utiliza como medio, pues, para ocultar dinero, pues, para pagar a grupos terroristas, a organizaciones criminales, etcétera, ¿no? Y el tema es que, como digo, no existe una obligación, no conocemos la identidad de los participantes, es muy difícil verificar esa participación al no existir una entidad, una autoridad central. Más aún con el problema de el software que sirve, pues, para encriptar la dirección IP o la tarjeta SIM del sujeto, de los sujetos, ¿no? O cuando se emplean la red Tor o otras similares, parecidas, aquí las dificultades, como digo, pues aumentan, ¿no? Bien es cierto, además, que todos estos programas de cifrado son muy interesantes, son extremadamente útiles tanto para las personas físicas, los ciudadanos, como para los estados, porque es una manera de proteger los datos sensibles, datos que permanecen en la privacidad y bueno, se trata de impedir la intromisión ilegítima de terceros. Aparecen, por supuesto, como he dicho, esos programas de cifrado tipo BitLocker, TryEncrypt, etcétera. Además, esto se extiende a los teléfonos móviles que ofrecen, por ejemplo, Facebook ofrece también la posibilidad de encriptar tu conexión utilizando el VPN, de manera que yo lo he utilizado en alguna ocasión cuando he querido comprobar desde qué zona geográfica se supone que estaba haciendo uso mi teléfono móvil, se decía que estaba en Israel, ¿no? Con lo cual vemos que los problemas, ¿no?, para identificar la participación de los sujetos, etcétera, pues está ahí, son grandes, ¿no? Las mismas ventajas que tienen los delincuentes para la comisión o facilitar la comisión de hechos delictivos es la misma que deben, en principio también, por supuesto, utilizar las autoridades. Y claro, como se pone el punto de mira en una moneda como la más conocida, que es Bitcoin, aparecen otras. Basta echar una mirada, algunas de ellas. Ahora, pues, por ejemplo, está muy de moda una moneda virtual que se llama Monero. Y aquí, que utilizando un programa, un protocolo, un software que es el I2P, aquí ya absolutamente se garantiza el anonimato no solo de la transacción, sino también de los participantes. Cualquier operación que se realice dentro utilizando Monero, se entiende que la han realizado varios participantes, con lo cual es prácticamente imposible determinar quién ha sido. La expansión que ha tenido la moneda virtual es importantísima. El avance ha sido increíble en los últimos años. Y poco a poco está ganando
el uso legítimo de estas monedas frente a ese uso ilegítimo inicial, ¿no? que en efecto su generalización ha venido desde abajo, desde la Deep Web. Qué duda cabe la importancia que tienen, sobre todo utilizando ese protocolo, el blockchain, pues para alojar contratos, actos judiciales, se pueden hacer verdaderas plataformas jurídicas. El destacar igualmente el papel que ha tenido en el desarrollo internacional de las startups ha sido interesantísimo, como el hecho de que la generalización también venga promovida porque cada vez más tanto proveedores de servicios en línea, sobre todo electrónicos, aceptan como medio de pago usar monedas virtuales, como también ya establecimientos en físico se puede, en la Milla de Oro de Madrid se puede utilizar moneda virtual. Se desarrollan operaciones, ¿no? Por parte de estos desarrolladores, llevan a cabo pues, para una adaptación a estas nuevas circunstancias, tipo BitPay, que lo que hace es convertir inmediatamente cualquier operación en la que se utilice una moneda virtual en una moneda de curso legal, teniendo en cuenta, esto genera más confianza, teniendo en cuenta la volatilidad de las monedas virtuales. Es interesante también observar cómo grandes empresas como Samsung están haciendo importantes investigaciones en proyectos que pretenden aprovecharse, ¿no? y seguir avanzando en los protocolos que se emplean en la blockchain para prevenir la piratería informática y también proteger las infraestructuras que se pueden ver amenazadas. Como los grandes bancos, ¿no? El Banco BBVA, que se ha asociado también a otros grandes en estos temas, a grandes bancos norteamericanos, y están experimentando también en monedas en dinero virtual, investigando en esta tecnología para permitir realizar transacciones con monedas fiduciarias. No es de extrañar que esto sea así, que la delincuencia forma parte de nuestras vidas, que exista una adaptación de la delincuencia a esta globalización económica, financiera, cultural, ¿no? De tal manera que podemos pensar existen nuevas formas de delinquir, o mejor dicho, ¿no? Nuevas formas para cometer hechos delictivos y para cometer el blanqueo. Precisamente aprovechándose de esas enormes oportunidades que ofrece Internet, teniendo en cuenta que Internet es el paradigma de la globalización. Como observa Miro Ginares, se trata de un espacio, el de Internet, de especial oportunidad delictiva debido a sus características intrínsecas y sus características extrínsecas. Por lo que se refiere a las características intrínsecas, pues vemos que, a diferencia de lo que ocurre en las relaciones físicas, en donde tienen lugar en un determinado espacio y tiempo, aquí esas referencias espacio-tiempo ofrecen menos restricciones e igualmente tenemos, respecto a todos aquellos eventos que tienen lugar en Internet, algunos de ellos calificados como delito, la información que recibimos también es menor. También, con relación a las características extrínsecas, esas características de internacionalización, descentralización, neutralidad, acceso universal, global, evidentemente favorecen la comisión de hechos delictivos, de tal manera que el ciberespacio está creando una serie de condiciones que le hacen especialmente sensible a la comisión de hechos delictivos, de esos eventos que tienen lugar dentro del mismo. Por lo tanto, no están cambiando las circunstancias del evento, pero sí los elementos al tener lugar en ese espacio que tiene carácter virtual. Ya, por lo tanto, junto a las técnicas, y refiriéndome al blanqueo, ¿no? Pues junto a las técnicas clásicas de compraventa de un inmueble, adquisición de un reloj de lujo, de un automóvil, ¿no? de alta gama, pues aparecen otras, precisamente porque la delincuencia, las organizaciones criminales se adaptan rápidamente a los tiempos, ¿no? Y evidentemente pues, se buscarán ámbitos económicos que sean más vulnerables, que sean especialmente sensibles, que no exista tanto control o el control sea menor, basados precisamente en las tecnologías de la información y la comunicación. Todo esto que tiene lugar en Internet se ha venido denominando delincuencia informática, delito informático, aunque cada vez más
está en desuso ese término y aparecen el ciberdelito, ciberdelincuencia, ciberblanqueo, por ejemplo, ¿no? A favor de esas expresiones. En cualquier caso, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de delitos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación que se realizan a la distancia, que son de consumación instantánea, que suelen afectar a una pluralidad de bienes jurídicos, etcétera. Y los rasgos que tienen estas nuevas formas de delinquir son los propios de la dogmática funcionalista, ¿no? El carácter transnacional, el anonimato, la globalización. En ese sentido, tenemos que decir que esta categoría forma parte de la sociedad global del riesgo y frente a ella se demanda una mayor seguridad por parte de los ciudadanos, existe una demanda de seguridad, aunque, claro, el precio que estamos pagando es que la seguridad jurídica es menor o se ve claramente afectada, porque el derecho penal en la sociedad de la información, en el ámbito de la informática, pues no participa de los principios garantistas que son aplicables a la delincuencia común y tradicional. Aspiran o se inspiran en el derecho penal de la sociedad del riesgo y se distancia de los modelos típicos en cuanto a la imputación. De tal manera que, por parte del legislador, aparecen nuevos tipos delictivos, se crean tipos agravados a los ya existentes, se amplía desde el punto de vista objetivo y subjetivo los tipos que ya existen, todo ello con el fin de reducir los daños materiales e inmateriales que provoca esta delincuencia. Junto a lo anterior, las modificaciones pueden también comprobarse, por ejemplo, en cuanto a las técnicas de tipificación a través de los delitos de peligro abstracto y en cuanto a la imputación se hace depender de las posibilidades de la tecnología, de los instrumentos, los nuevos instrumentos que puedan ir apareciendo con el paso del tiempo. Y aquí se ha dicho también esta mañana y ayer pues también se apuntaba, ¿no?, cómo la elaboración, por ejemplo, del tipo de blanqueo pues ha sufrido con el paso del tiempo una ampliación y una extensión desmesurada, ¿no?, con términos flexibles, ambiguos. Queda atrás el vínculo que existía entre el delito de tráfico de drogas y el delito de blanqueo. Con el Código Penal del 95, el comportamiento delictivo de blanqueo se separa de la receptación y adaptándose a los nuevos métodos de comisión, pues la intervención penal se ha intensificado hasta el punto de que a esos clásicos se les añade la utilización y la posesión. Ha sido necesario incluso pues eso, la intervención del Tribunal Supremo, ¿no?, en su día, en el 2015, pues para interpretar el tipo penal y tener en cuenta que todos esos comportamientos tenían que estar presididos por el ánimo, ¿no?, para ocultar o encubrir o ayudar. Además, se recurre a cláusulas atemporales. Por ejemplo, en el caso de la estafa informática, se utiliza, en el caso de la estafa, se utiliza una cláusula como u otro artificio semejante. Y en relación con el blanqueo de dinero, el artículo 301 dice o de cualquier otro modo, es decir, más allá de las conductas expresamente previstas, típicas, aparece una cláusula abierta o de cualquier otro modo, con lo cual lo que se intenta no es necesario reformar el Código Penal para incluir nuevos comportamientos o formas de comisión, porque a través de la misma se está dando o se va a dar respuesta a esas formas cambiantes de vida. A lo mejor en este momento no somos capaces, de acuerdo con los conocimientos técnicos o científicos, de determinar cuáles van a ser, pero con esa fórmula pues garantizamos la aplicación sin necesidad de reformar. La idea de seguridad aparece, por lo tanto, está presente tanto en la intervención penal como en la administrativa. Aparecen los rasgos de flexibilización y la necesidad de intervención del derecho penal, la necesidad de intervenir con el derecho penal, afortunadamente no de manera exclusiva, porque junto a ello aparece pues,
conjunto normativo importante de normas preventivas con las que se pretende, pues con las que se impone a los sujetos obligados, están sometidos a una serie de obligaciones genéricas o específicas que pues, son bastante interesantes, ¿no? Aparecen además modelos excepcionales de imputación, porque se prevé el castigo del tipo de blanqueo imprudente, considerando que existen determinadas profesiones peligrosas, debido a la cercanía de esas profesiones con el bien jurídico protegido. Se les impone una serie de deberes específicos, de tal manera que el incumplimiento puede llevar aparejada la correspondiente responsabilidad. Y he hecho antes, por ejemplo, referencia, y aquí también se ha hablado esta mañana, ¿no?, formas de blanqueo, en las que se emplean pues, diferentes métodos, aprovechándose de los avances técnicos. Aparecen el phishing, el smishing, utilizando mensajes a través del teléfono móvil, un largo etcétera, ¿no? En todas estas aparece una suplantación, ¿no?, una usurpación de la identidad de otra persona para poder acceder a sus cuentas bancarias. Con relación a estos comportamientos, pues no existe ningún problema, ¿no? Es decir, está perfectamente claro que con el artículo 148.2, párrafo segundo, pues a partir de cualquier manipulación informática o se lleva a cabo a través de cualquier otro artificio semejante, tendría la calificación, como digo, de una estafa informática, ¿no? Porque lo que se está haciendo es introducirse a un sistema a través del cual se sustrae la identidad, las claves del usuario para llevar a cabo una transferencia inconsentida. Si desde ese lado pues parece que todo está muy claro, ¿no?, sí que la doctrina se ha debatido con relación a cómo calificar la figura del mulero, aquel que pues, acepta, por ejemplo, una oferta de empleo, a través de su correo electrónico, le ofrecemos la posibilidad de trabajar desde su casa sin ningún problema, se lo ponemos muy fácil, de una manera solamente tiene que facilitarnos su cuenta bancaria y comprometerse, tras de traer la correspondiente comisión, a transferir este dinero a una cuenta, utilizar cualquier otro servicio de envío de dinero, ¿no? Se ha señalado que bueno, podría tratarse de un delito de receptación, porque en efecto el mulero no ha intervenido en la estafa informática ni como autor ni partícipe, se trata de un delito contra el patrimonio, pero bueno, yo no lo tengo tan claro que en este caso la estafa informática estuviera consumada. La intervención del mulero no forma parte de la fase del agotamiento del delito, sino que su intervención es absolutamente necesaria y, por lo tanto, cooperador necesario en la estafa informática, al integrarse en el injusto de otro, al integrarse en el injusto de esa organización criminal, ¿no?, que se puso en contacto en su día con él pues, para facilitar esos datos, facilitar a los datos el mulero. El sujeto sabe que se organiza de forma delictiva, a lo mejor no sabe muy bien qué papel está jugando en todos esos hechos, pero sí que sabe que está jugando un papel. De todas maneras, si dijéramos, por ejemplo, que la estafa ya se había consumado, quedaría abierta la posibilidad, ¿no?, de manera alternativa, pues el castigo a través del delito de blanqueo doloso, aunque aquí, claro, con una pena de hasta 6 años nos quedamos así, decir, un exceso, ¿no?, por parte de la intervención penal en un hecho como este, ¿no? O, pues, de no ser así, sería posible el castigo por blanqueo imprudente, teniendo en cuenta, ¿no?, también, como señalaban hoy mis compañeros, la jurisprudencia del Supremo, ¿no?, que junto a la responsabilidad penal de los sujetos, a través de la imprudencia en el blanqueo, por blanqueo de los sujetos obligados, al establecerse como un delito común, sería exigible a cualquier ciudadano la responsabilidad por falta del cuidado socialmente exigible a todos. ¿Cuál ha sido,
como decía antes y lo planteaba al principio de mi intervención, cómo interviene, de qué manera está respondiendo los organismos internacionales con todos estos temas, ¿no? La preocupación. El GAFI, el Grupo de Acción Financiera, ya en el año 1996, cuando estaba en un proceso de revisión de las recomendaciones, hace referencia, mostrando su preocupación no solamente por el blanqueo procedente del tráfico de drogas, sino también por las nuevas tecnologías. En aquel momento, estamos hablando del año 96, no existían pues, criterios claros, todavía no se contaban con ejemplos de cómo se estaban empleando, pero sí llama la atención el GAFI, avisando a todos los estados, a los estados de miembros, de que a través de estas tecnologías se podían estar cometiendo hechos delictivos de blanqueo al no estar implicadas instituciones financieras. Años más tarde, en el año 2006, 10 años más tarde, el GAFI presenta un informe sobre los peligros latentes que estas nuevas tecnologías representaban. En el año 2010 vuelve a insistir a través de su informe acerca de los nuevos métodos de pago, comparando, en ese caso ya estamos en el 2010, ya existen más casos, existen más evidencias, y el ejemplo trata el GAFI lo que intenta con esos ejemplos y casos reales, comparar con más evidencias y establecer tipologías, lo cual pues, era bastante interesante. De esa manera pues, saltaban de manera clara los riesgos que ya en su día se apuntaron en el año 2006. Se señalaba en ese informe de 2010 que se estaban produciendo casos de blanqueo cuando se adquirían tarjetas prepago en el mercado ilegal a través de Internet. Debían prestarse atención a los servicios de pago por Internet utilizando el teléfono móvil, porque por detrás podía haber casos de blanqueo y de financiación del terrorismo. Señala que la propagación se está produciendo en buena parte de los casos sin intervención de entidades financieras, con lo cual, fuera de ese entorno, al favorecerse de manera rápida la posibilidad de realizar envíos de dinero, pagos, sin necesidad de identificarse, podían estar ocultando casos de blanqueo y de financiación del terrorismo. En el 2015, el GAFI desarrolla unas directrices en un enfoque basado en el riesgo sobre el uso de las monedas virtuales. Estas directrices que se dan en el año 2015 tienen a su vez o parten de otro informe del año 2014 que elabora el GAFI con relación a las monedas virtuales, definiciones clave y qué riesgos potenciales suponían esas monedas virtuales para el blanqueo y la financiación del terrorismo, que a su vez se basa en un informe de 2013 sobre el pago con teléfonos móviles, el pago a través de Internet y el uso de las tarjetas de prepago. Es muy interesante este informe de 2015 porque el GAFI lleva a cabo, va repasando las recomendaciones, ¿no? Y comprueba la posibilidad de poder aplicarlas a los cambiadores de moneda virtual. Empezando por la recomendación primera, dice, bueno, esta recomendación va dirigida a los estados, a los países, para que identifiquen los riesgos, para que comprendan y evalúen esos riesgos. Y está claro que si ha aparecido, las nuevas tecnologías han dado lugar a las monedas virtuales, parece que se es de aplicación y los estados están obligados a mitigar los riesgos. Se intenta buscar por el GAFI los puntos de conexión, en qué se parece la actividad que desarrollan los cambiadores de moneda virtual con la que puedan realizar las entidades financieras. Sigue con la recomendación 14, aquella que establece que los países deben establecer medidas para que las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la transferencia de dinero o valores cuenten con los correspondientes licencias y registro. En la medida en que los cambiadores de moneda pueden transferir dinero o valor, estarían también sometidas a esta recomendación y deberían contar con las correspondientes licencias o registros. Lo mismo ocurre con la recomendación 15,
que se refiere a la obligación de identificación y evaluación de los riesgos de nuevos productos y prácticas comerciales, entre las que está, por ejemplo, cualquier mecanismo de envío, así como el desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a nuevos productos, a todos los nuevos que vayan surgiendo, como a los ya existentes. En la medida en que los cambiadores llevan a cabo y utilizan las nuevas tecnologías en desarrollo de cosas que ya existen o nuevos productos que puedan surgir, también estarían sometidos a la recomendación. Y por último, la recomendación 16ª, que es la que obliga a las instituciones financieras a identificar en cualquier tipo de transacción, transferencia al ordenante y al beneficiario, también los cambiadores, cuando llevan a cabo transferencias electrónicas, deberían incluir dentro de la información requerida la identificación tanto del oferente como el beneficiario, para detectar aquellas en las que no incluyen dicha información. En definitiva, conforme a las directrices del Gafi, bueno, pues en esa política de prevención, de salvaguarda del sistema financiero, quiere buscar esos puntos de conexión, de parecido, ¿no? en aquellos casos en los que los cambiadores de dinero, de moneda virtual, como cualquier otro tipo de actividad que tenga relación con las monedas virtuales, que se dediquen pues, a transferir el dinero o a aceptar un depósito o a emitir y gestionar métodos de pago, están sometidos a la normativa antiblanqueo. En el ámbito europeo, una vez que ha finalizado el plazo para que los Estados miembros notifiquen la transposición de la cuarta directiva, aparece una propuesta de la Comisión Europea que actualiza la cuarta directiva, cuyo objetivo precisamente está la transferencia de dinero, la transmisión de dinero en metálico, como las tarjetas de prepago y las monedas virtuales. La Comisión Europea observa los riesgos existentes y la necesidad de actualizar esa normativa, pues bastante moderna, ¿no? Recién aprobada, pues para que exista o que se lleve a cabo ese proceso de actualización. Y aquí los lamentables acontecimientos y atentados terroristas en Bruselas y París es lo que ha provocado precisamente la propuesta, ¿no? de la Comisión. Piensen que la relación existente entre el blanqueo y la financiación del terrorismo. Así lo hace el Gafi. De hecho, yo creo que esta jornada deberían plantearse y abrirla también a los temas de financiación del terrorismo. Se dice que la financiación del terrorismo es el hermano gemelo del blanqueo de dinero. De hecho, en la reforma penal, la de 2015, en materia de financiación del terrorismo, observamos que se ha producido una importante modificación en cuanto a los comportamientos prohibidos, que hasta ese momento cumplíamos perfectamente con la normativa internacional. Nuestro artículo era prácticamente idéntico, copia literal de las normas internacionales, y ahora ha llevado a cabo una transformación muy interesante, cuya lectura pues, nos lleva a pensar rápidamente que, oye, ¿está hablando de financiación del terrorismo o está hablando realmente de blanqueo en cuanto a las conductas típicas? Precisamente por esa semejanza, ¿no? Ahí sí que señalaré, ¿no? Ahí sí que el legislador, en el caso de la financiación del terrorismo, sí que señala expresamente como sujetos obligados los de la ley, ¿no? Respecto al tipo imprudente de financiación del terrorismo. Y como digo, pues al ir de la mano, también esto está sirviendo al legislador, precisamente en esa lucha global contra el terrorismo, para pedir la actualización de la normativa, que en efecto al final termina afectando al blanqueo de dinero. Más aún cuando el Gafi también extiende su ámbito de competencia a las armas de destrucción masiva. Bueno, pues a través de esta directiva, esta propuesta, para impedir la financiación del terrorismo y, por extensión, el blanqueo de dinero, pues la finalidad, como digo,
la tiene muy clara. Hay que preservar al sistema financiero, las nuevas formas, estar perfectamente actualizados en este sentido. Por lo que se refiere, por ejemplo, al pago con dinero en metálico, la propuesta señala que hay que reducirse el comercio de bienes de los 15.000 euros a los 10.000 euros. Esto ya lo hemos implantado y nuestro sistema, nuestra legislación es bastante más rigurosa, ¿no? Por lo que se refiere a las tarjetas de prepago anónimas, la Comisión aquí muestra una gran sensibilidad, como decía antes, ¿no? Es consciente que a través de las tarjetas de prepago los Estados llevan a cabo esas políticas sociales de inclusión financiera y social, con lo cual intenta buscar un equilibrio entre la garantía sobre todo de la intimidad de los beneficiarios por estas tarjetas, junto con la necesidad o la aparición de intereses generales, como es la necesidad de luchar contra el ciberblanqueo y la financiación del terrorismo, y qué política o qué opciones baraja, ¿no? y la solución a la que la propuesta, ¿no? que es lo que hace la propuesta, ¿no? A la solución a la que llega, ¿no? Una vez que tenemos conocimiento, ¿no? de los hechos que se van produciendo, ¿no? y el conocimiento de los mismos permite tener una idea más clara de la forma de actuar de la ciberdelincuencia, considera la Comisión que sería aconsejable que todas las tarjetas de prepago, cuando se utilicen en línea, a través de Internet, tanto de las recargables como las no recargables, exigirán la diligencia debida. Por lo tanto, la obligación de identificación formal, real, del cliente. Y por lo que se refiere a las tarjetas de prepago, cuando se realizan en operaciones in situ, se reduce el umbral cuantitativo de los 250 euros a los 150 euros. En resumen, se considera que es una medida proporcionada, que viene a respetar o a garantizar los usos legítimos de las tarjetas de prepago, sin que afecte, como digo, a ese uso, y al mismo tiempo permitir una lucha más eficaz contra el blanqueo. La propuesta no se olvida de las monedas virtuales. Lo primero que se hace en esa propuesta es dar una definición de moneda virtual, que es exactamente la misma que la que aparece en el informe del Banco Central Europeo. Dice que es una representación digital de valor, no emitida por un banco central ni por una autoridad pública, estatal, ni necesariamente está asociada a una moneda fiduciaria, pero que es aceptada por personas físicas y jurídicas como medio de pago, y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos. De las diversas opciones, igual que se lo planteó con relación a las tarjetas de prepago, recargables o no, de las diversas opciones que disponía el Consejo sobre qué debía hacer para evitar, ¿no? El blanqueo y detectar de manera adecuada las operaciones que podían ser sospechosas, se decide incluir dentro del ámbito de los sujetos obligados tanto a las plataformas de cambio de moneda virtual como a los proveedores de monederos electrónicos. A partir de este momento, en el caso de que entre en vigor, estas entidades deberán pasar a ser sujetos obligados, estar sometidas a las normas de diligencia debida, sobre todo cuando se trata de personas físicas y jurídicas que se encuentran en países de alto riesgo. Ya la Comisión, en una comunicación que realizó con relación al plan de acción para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo, se refería precisamente a los cambiadores de moneda y la necesidad de una actualización de la directiva que incorporarse este tipo de actividades, diciendo, bueno, pues en cierta manera se parecen a las agencias de cambio electrónicas, como cuando, en el caso de los proveedores de monedero electrónico, también cuando se realicen actividades, los bancos realizan actividades de depósito en una cuenta corriente, pues de moneda fiduciaria, están actuando de la misma manera. Por lo tanto, también deberían tratarse de sujetos obligados.
Al mismo tiempo, en ese informe se destaca precisamente que estos cambiadores de moneda, como los proveedores de monederos electrónicos, no están sometidos a ninguna normativa, en este caso de la Unión Europea, para luchar de manera eficaz contra la financiación del terrorismo y el blanqueo, y de ahí que se propusiera en esa comunicación un estudio más a fondo. Además, para poder combatir los riesgos inherentes al uso de las nuevas tecnologías, también se subraya que las unidades de inteligencia financiera deberían disponer de mayor poder para poder asociar las direcciones electrónicas con la identidad del propietario, de manera que las unidades de inteligencia, en nuestro caso el SEBLAB, pudiera establecer o identificar a quién pertenecen. Incluso abre la puerta a la posibilidad de una autodeclaración cuando se llevan a cabo transacciones con monedas virtuales, la posibilidad de que los sujetos voluntariamente lleven a cabo una autodeclaración a las autoridades designadas. Esto, además, también ha sido incorporado en la propuesta de la directiva. Antes de eso, quiero destacar que en el 2014 hay un dictamen de la Autoridad Bancaria Europea. En ese informe muestra una enorme inquietud porque considera que el Banco Central Europeo considera que parece que desde el ámbito de la Unión se está promoviendo el uso de monedas digitales de carácter privado. Además, el Banco Central dice, bueno, está muy bien que haya una actualización de la normativa, pero que sepamos, deben saber todos, que existen también otras muchas actividades que no van a ser abarcadas por la directiva, porque no tiene por qué llevarse a cabo ningún proceso de conversión en moneda de curso legal, porque se pueden realizar todo tipo de compras, de transferencia, de transmisiones en las que no se tiene que cambiar en ningún caso la moneda virtual por una moneda de curso legalmente establecido. Además, dice, le faltan las características propias para que algo sea considerado dinero, que sea un medio de pago, que sea una reserva de valor, no es una unidad de cuenta, lo que dificulta su equiparación de la moneda virtual con el dinero de curso legal. Además, porque no se ha generalizado y su carácter volátil. En realidad, parece que el Banco Central Europeo está mirando para otro lado, es decir, está desconociendo el avance tecnológico que se ha producido, cómo los acontecimientos se están precipitando y, de hecho, la propia Comisión ya ha solicitado al Banco Central Europeo que comience a investigar sobre la posibilidad de un euro virtual, que junto con las monedas fiduciarias tome en cuenta, ¿no?, la posibilidad de que en el futuro inmediato pueda existir ese euro virtual. Posiblemente el Banco Central está más preocupado por su existencia, ¿no?, como las entidades bancarias, que pueden ver afectada con la difusión, la generalización en el uso, ¿no?, por parte de la sociedad, del público en general, de monedas virtuales, en donde se reducen los costes, en donde se garantiza un alto nivel de privacidad, porque aumenta la facilidad de los pagos, porque reduce, como decía, los costes en cuanto a las transacciones, no se necesita la intervención de ningún intermediario, protege a los consumidores porque es prácticamente imposible su falsificación, se simplifican todas las cargas administrativas, un largo etcétera. También Interpol, en el último informe de 2016 sobre la ciberdelincuencia, se refiere a las monedas, de manera especial a las monedas virtuales. Señala los beneficios de utilizar la tecnología blockchain porque permite muchas actividades de carácter transaccional, como la votación, los archivos y registros, los contratos inteligentes. Permite también gestionar la identidad, los activos digitales, como los valores, un largo etcétera. Todo ello, por supuesto, estamos hablando de Europol, ¿no?, haciendo hincapié de que, en efecto, por parte de las organizaciones criminales, el cibercrimen, utilizando estas monedas virtuales, se está desarrollando, sobre todo utilizando las cadenas de bloques para contener o almacenar imágenes
de abuso infantil. Como digo, ahí están los cambios, la propuesta que realiza la Comisión con relación a los sujetos obligados, precisamente a los que se les imponen esas obligaciones, va a suponer pues, medidas, la aplicación a estas entidades de criterios muy exigentes, junto a los ya tradicionales que establece la normativa, entre otros, pues, fijar procedimientos y políticas contra el blanqueo, medidas internas de control, como las relativas al estudio y análisis del riesgo, disponer de los correspondientes manuales de prevención sobre la política de admisión de clientes, una relación detallada de las operaciones o hechos sospechosas, el procedimiento interno de detección de esos hechos sospechosos, como la comunicación y la información al SEPLAC, la formación interna del personal, un largo etcétera. Junto a ello, parece que además, al tratarse de las nuevas tecnologías, habrá que añadir otras formas de control de tipo tecnológico, tales como el almacenamiento y registro del IP, lugar y fecha de la conexión, exigir códigos de doble autenticación cuando se utilicen teléfonos móviles, limitación de aquellas conexiones en las que se ha utilizado un software de encriptación o un tipo Tor, ¿no? Utilizando la red o similares, tipo Tor, limitación del número de operaciones por día, por semana, por mes, la monitorización del comportamiento del cliente, de qué manera se comporta ese cliente en Internet cuando se tengan sospechas, almacenar las direcciones públicas de los monederos electrónicos a los que se transfieren o desde el que se reciben monedas virtuales, etcétera, etcétera. Como puede comprobarse, se trata de medidas muy exigentes en las que pesan y hay que establecer el equilibrio entre la necesidad de garantizar intereses generales en la lucha contra la delincuencia y al mismo tiempo intereses particulares en la medida en que estas entidades también estarán obligadas a recoger, a procesar, a registrar datos de carácter personal y comunicarlos, y todo ello con vistas a garantizar el correcto funcionamiento y la confianza en el funcionamiento del sistema financiero y su sistema de pagos, entrando en juego importantes derechos y libertades, el derecho a la privacidad, la protección de datos de carácter personal, así como el ejercicio de la libertad de empresa. Como conclusión o reflexión final, ¿no? Estamos ante importantes desafíos legales en el uso de las tecnologías y al mismo tiempo esos desafíos se plantea en el tema que aquí nos ha traído esta mañana, el tema del blanqueo. La evolución que está teniendo estas tecnologías es el presente, es el futuro inmediato y parece que es necesario adecuar la normativa a estas nuevas necesidades, evidentemente teniendo en cuenta la incidencia que pueden tener en derechos fundamentales, hacerlo de manera adecuada para poder garantizar el cumplimiento de los fines que pretende la normativa sin verse afectados. En este sentido, como he señalado, ¿no? Teniendo en cuenta la política criminal que parte de la sociedad del riesgo informatizada y se expresa precisamente en la persecución del blanqueo, ¿no? Donde además se requiere la colaboración internacional, la cooperación de las autoridades europeas, así como una extensión de la jurisdicción. Y por lo que se refiere a la normativa preventiva, una normativa que es incisiva, que ve en la necesidad de tomar en cuenta también a otros sujetos, no solo los financieros o bancarios, sino también otras profesiones no financieras, para garantizar ese funcionamiento del sistema de pagos. Estamos viviendo en un momento apasionante del que todos somos protagonistas. Es un momento de revolución tecnológica a la que está llamada la sociedad, ¿no? Pero también nosotros como juristas en el compromiso, ¿no? De mejorar y estar a la altura de esos nuevos desafíos, a la altura de las circunstancias, ¿no? Absolutamente nuevas y cambiantes. Y pues un ejemplo de esto ha sido pues esta jornada. Muchísimas gracias. Bueno, preguntas en
Menorca, Ibiza. No. ¿Y aquí en Palma? Todo clarísimo. Pues Muchas nada, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, también a Menorca, Ibiza, por estar ahí. Un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Muchas gracias.